Hola, muy buenas. Ya estoy por aquí con mi siguiente live de cada miércoles, hoy titulado ¿Cómo identificar al ego? Para identificar algo tenemos que saber qué es. Y este es un gran reto que me habéis propuesto porque en un formato como este, de tan poquitos minutos como son los live, un tema que puede llegar a... He tenido que invertir años para poder integrar y entender. Bueno, me costó aceptarlo, pero dije, bueno, es necesario, es importante. Así que gracias a todos los que os estáis sumando. Si tenéis alguna pregunta, compartirlas por ahí. Primero voy a explicar exactamente o qué he entendido simplificadamente, mejor dicho, qué es el ego. De ahí, cómo identificarlo, y voy a dar algún que otro tips al final para que puedas hacerlo en tu día a día. Así que bueno, ¿cómo identificar al ego? Identificar al qué, ¿no? Hay una gran confusión, así lo entendí antes de comprenderlo y así lo entiendo a diario. De hecho, esta clase se la dedico a Paulina Vizcaíno, que es de Quito, de Ecuador, que hemos tenido la sesión de hoy, y era como, ay Silvia, he entendido tantas cosas, pero esto me falta, ¿no? Entonces le he dicho, va, pues la clase de hoy te la voy a dedicar y lo ves cuando tú puedas allí en Quito. Entonces, la confusión general, ¿a qué le llamamos ego? Hay gente que dice es que el otro tiene mucho ego, yo no, es que esta persona tiene el ego subido, bajado. Hay mucho... la palabra es confusión. Considero que hay mucha confusión de qué es el ego. El ego le podemos interpretar como un concepto identitario, con algo con lo que nos identificamos. Fijaros, ya la RAE, para mí... Lo siento, RAE, en algún momento te escribiré algún correo, que no lo entiende de una forma adecuada, porque la RAE entiende el ego, lo voy a leer literalmente, lo entiendo como una excesiva valoración de uno mismo. Tú buscas en la RAE ego y te da diferentes definiciones, pero esa es una excesiva valoración de uno mismo. Y no, así puede ser, se le puede juzgar a alguien que se considera excesivamente valorado, pero no es ego en sí. Si nos vamos al concepto de la filosofía, de la psicología, la psicología lo interpreta como palabras cotidianas, Silvia, porque si no me voy por los tecnicismos y al final de esto no se trata. Lo identifica como un concepto, una parte de la identidad humana, y ahí es donde está lo correcto de alguna forma, una parte de esa identidad humana. Leo directamente. Es una instancia psíquica, es que no quería decir estas palabras, pero bueno, venga, lo comparto, lo leo y os lo traduzco, por decirlo así. El ego es una instancia psíquica mediante la cual una persona, que ahora os voy a explicar qué considero que es persona, se reconoce como yo y empieza a ser consciente de su propia identidad. Aquí nos habla en una frase diferentes cosas. Esto significa que el ego es en sí mismo la parte central de la conciencia humana encargada de dar el sentido de sí mismo. Esto es como la pescadilla que se muerde la cola y no es la parte central, es la parte donde nosotros centramos la atención desde la conciencia humana. Espérate, no te vayas, no te aburras, que te lo voy a explicar todo con detalle, pero estoy bajando los conceptos generales que hay en base al ego, para que lo puedas identificar de una forma más cotidiana. Y si ya nos vamos por Freud, por Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, pues nos habla del yo en sí, del super yo, del ello, y la verdad es que tiene conceptos muy amplios, como tiene que hacer al estudiante en psicología, pero para ti y para mí lo que vamos a hacer es poder identificar qué es el ego en nuestro día a día. El ego, para empezar, no es ni bueno ni malo. Es una identidad, como bien dice la psicología, en la que el ser humano, no la persona, sino el ser humano, se identifica ya desde el primer momento en que tiene no conciencia, sino consciencia. Es consciente del nombre, del lugar donde vive, de la forma humana que tiene. El ser humano utiliza para identificarse dos palabras, que es esta que estoy nombrando, ser humano, y además un seudónimo que es persona. Si nosotros identificamos esas dos palabras y personas las utilizamos como un seudónimo o nos damos cuenta de este juego de palabras, vamos a ser conscientes de que el ser humano es indivisible, porque tú no eres un ser solo, ni eres un humano solo. El concepto de ser humano es la globalidad de lo que venimos a ser, ¿no?
¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con persona? Porque no soy una persona. Sí, es como el que se llama José y le llaman Pepe. Sí, también formas parte del concepto persona, pero no es todo lo que eres. Vamos haciendo simplificación. Ya os he dicho que es un reto, que lo de hoy ha sido como, Dios mío, este tema es el que voy a compartir, pero bien, me encanta. El ser humano está dividido, vamos a entender la Trinidad como en tres partes. La parte ser y la parte humana en dos. La parte ser es la parte esotérica, la parte esencial, la parte de esencia, vida, llámalo como quieras, de ser interior, de maestría, de espíritu. Vamos a poner la palabra espíritu, quitándole cualquier connotación que podamos entender como relacionado con lo religioso. Cada uno en su sistema de creencias luego ya lo ubica. Después de la parte del ser como espíritu esencia, nos vamos a la parte humana. La parte humana es el cuerpo. Bueno, me he traído a Eva para no estar siempre toqueteando. Esta es Eva. Es la parte del cuerpo, el cuerpo físico, la biología o la parte animal, la mamífera, ¿sí? Y este cuerpo necesita de una mente. También hay un concepto erróneo muy generalizado de creer que la mente está en el cerebro. No, la mente es como internet que a través del pensamiento emite un sistema que el cerebro absorbe como información y el cuerpo interactúa. Entonces, tenemos el cuerpo físico, tenemos la mente sutil y el espíritu, que es la esencia de lo vivo, ¿vale? Porque el espíritu no está aquí ni allí. La mente, la psique, no lo puede observar si no siente. Bueno, eso es para otro live, que me lo tomo nota, ¿vale? Entonces, cuando estamos entendiendo al ser humano en su completitud, estamos entendiendo tres partes. ¿Qué parte de este ser humano o de esta, que es monísima, que me la hicieron hace un montón de años, qué parte de este ser humano es? La persona, pues es cuando yo la identifico, cuando yo la etiqueto y le digo que ella es Eva. Y Eva tiene una historia, porque ella desde el vientre de su padre y de su madre tiene 50 billones de células con un ADN que ya trae información, más el hecho de haberle colocado un nombre y unos apellidos. Entonces va a tener una identidad individual, física de cuerpo, una identidad hacia un sistema de creencias, que es como su padre y su madre le van a enseñar en función a su familia, a su entorno, a su religión, aunque sea ateo, pero en su sistema como cultural, que no me salía la palabra, ¿ok? Entonces ya estamos teniendo diferentes identidades, la del cuerpo, la de la mente, la de Eva, ¿sí? Y luego la del espíritu. Si este cuerpo no se mueve, no tiene no solo energía, sino más allá de energía, no tiene vida, este cuerpo es un cuerpo inerte, no está vivo. Si al cuerpo le ponemos vida, vamos a entenderlo como espíritu. Si además al cuerpo tiene su cuerpo, ya tienes una parte biológica, y además este cuerpo tiene una mente, que esa mente se identifica con Eva. Eva es el personaje que está interpretando este cuerpo a través de esa vida. Decidme, Eva es el personaje que está interpretando, personaje a persona, que está interpretando este cuerpo a través de esa vida. Entonces, vais a entender ahora cuando os digo que ego lo hemos entendido, o los que vivimos en ese estado de conciencia y estamos queriendo constantemente descubrir más allá de lo que somos. Eva se interpreta como persona. Persona etimológicamente viene de la palabra personaje, y personaje del griego eran a los que llamaban a los que utilizaban máscaras, o sea a los actores, ¿no? Y a trovadores y artistas de la época les llamaban personajes, ¿ok? Entonces la persona es el personaje que este ser humano está interpretando con una identidad que se llama ego. La persona es el personaje que este ser humano está interpretando con una identidad que se llama ego. Y ahí te va. Ego se entiende las siglas como error genético original. Ese error genético original es la confusión más que un error, lo que pasa que pega por ahí. Es una confusión de individualidades, ¿sí? De decir, vale, pues yo soy mi cuerpo. Ahí es cuando el ego se confunde, porque el ego, o sistema de creencias, o de valores, de principios, como ese disco duro, el ego ahora os voy a enseñar, o voy a mostraros cómo identificarlos,
¿Mm? Entonces, el ego, sería Eva, si se identifica con el cuerpo, va a decir, oye, pues no me gusta cómo vas peinada. Y ella automáticamente ejerce un pensamiento, un sentimiento y una emoción y se identifica con el cuerpo. Ella es su cuerpo. Pues no, es un ego corpóreo, ¿sí? Si luego le dices, oye, no me gusta cómo piensas porque tú eres muy radical y no sé qué, te está identificando en la mente, en tus pensamientos, en tus creencias, en cómo te comportas y convives. Ahí estás hablando de un ego-mente. Y si luego ya le quitamos al cuerpo y la mente, luego nos vamos a la parte del ser, esas personas que viven en esa creencia de que son simplemente un ser, que están viviendo un espacio de la tierra donde ellos, eso es una creencia también. Y sin identificarlo en un concepto más interno, en un concepto más global, ahí se puede caer en el ego espiritual, ¿no? El de yo soy un ser y los demás me dan exactamente igual. Yo vivo en otro pseudomundo y no le hago caso al cuerpo, ni le hago caso a la identidad que he tenido y cambio de identidad, de una identidad familiar a una identidad más individual, como soy un espiritualado. Ni una cosa ni otra, nada sirve sin su Trinidad, todo está unido en esa Trinidad. Y cuando oigo o comparten algunos artículos de cómo hay que divorciarse del ego, el ego es malo, no. El ego yo lo interpreto como el dinero, como la luz, como el teléfono, como tú, esa conciencia que está más allá, eso que me está prestando atención en ese momento presente, quien está pensando es ese sistema de pensamientos que utiliza el ego, pero venga, voy a utilizar las palabras más sencillas todavía. A este cuerpo, a ese que se quiere divorciar del ego, a este cuerpo, tú le quitas el sistema de pensamiento, no el ego. O sea, le quitas la conciencia de la mente y entra a un estado de coma, un estado comatoso. Este cuerpo está vivo, tiene espíritu. Este cuerpo, además, tiene un residuo de mente, que es una mente biológica automática. El sistema nervioso lo va a mantener en vida, aunque sea con máquinas. Pero no tiene una estructura mental consciente, o sea, no puede usar el ego. Entonces, ¿qué queremos? ¿Estar en coma? Ya vivimos semidormidos. ¿Por qué? Por esa confusión mental. Entonces, si en esa identificación tú abres ese abanico de creencias y dices, ok, no solamente soy un sistema de pensamiento, no solamente estoy utilizando la mente, sino además voy a usar el sentir. ¿Y el sentir qué es? Aquello que vibra dentro de mí. Y eso lo podemos utilizar o integrar en nuestro día a día con la coherencia. Aquello que parece que está tan de moda y tan poca gente lo utiliza. La coherencia es, yo siento algo y pongo el pensamiento al servicio del sentimiento. Yo siento hambre y pongo al pensamiento a decirle, hey, vamos a la nevera a comer o vamos al restaurante a comer. ¿Sí? Pero si yo estoy sintiendo gratitud por algo, no le voy a decir nada porque vaya a pensar de mí, ya hay una incoherencia. ¿Sí? Entonces, la coherencia es lo que hace que el ser humano esté en vibración con lo que siente, con lo que piensa y con lo que hace. Es como esa acción. ¿Qué sucede? Que cuando no tenemos claro qué es el ego, pues constantemente estamos viviendo en él. ¿Sí? Ya no viviendo en él, sino viviendo desde él. El ego es necesario, porque si tú no tienes un sistema de pensamiento, si tú no tienes un sistema, más que un sistema de pensamiento, si tú no tienes unas creencias, unos valores, una identidad humana, dime qué serías en este plano de conciencia, ¿verdad? Ahora, no, es que yo no soy el ego, no, espérame. El ego es una parte, es como decir, no, es que la mano no forma parte del cuerpo. No, la mano forma parte del cuerpo, que tú te identifiques con ella o no es diferente. Entonces, si vamos a abrir nuestra mente a un sentido, como decía antes, tridimensional, es donde estamos, ¿no? En esa tercera, cuarta dimensión, en ese tridimensional de cuerpo, mente y espíritu, vamos a escuchar al cuerpo y el cuerpo tiene unas necesidades fisiológicas, comer, dormir, comer, descansar, respirar, también moverse, que hay mucha gente que se le olvida eso, ¿no? Luego está la parte del mental. La mente, como utiliza su intelecto y raciocinio en base a un disco duro, y ese disco duro es todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida. No aquellas personas que van de víctimas, lo que me han enseñado. A ti te han enseñado, pero el 50% tú lo has aprendido. Entonces, como
vamos a ver desde qué creencia nos vamos a ubicar. Entonces, si tenemos ese cuerpo y tenemos esa mente, ¿qué pasa con el espíritu? En nuestro sistema, de forma general, o por lo menos en la latina que entendemos como judeocristiana, se ha confundido de una forma social al espíritu con la religión. La religión es aquella interpretación de los textos sagrados que nos invitan a experimentar como otros lo hicieron. ¿Qué pasa? Que cada uno de esos otros tuvieron una interpretación y pues a lo largo de los siglos y siglos pues de alguna forma se ha podido tergiversar. Y sí, si haces un buen uso de los textos sagrados, vas a coincidir, conectar a través de la oración, a través del mantra, a través de la meditación, a través de las prácticas, del sentido común. A eso es donde te lleva toda religión. Si ya te meten el dogma, pues nos confundimos, ¿no? Entonces hay una generalidad o una generalidad, no, hay como una especie de rechazo a lo que es el mundo espiritual porque te saca del ego. Ahí es donde está la necesidad de identificar al ego. Entonces el ego no es más que tu propia historia. Por ejemplo, ¿cómo llamo al ego? Pues a Silvia, tengo muy claro. Silvia es esa identidad que pusieron mi padre y mi madre. Cuando yo nací, registraron ante una sociedad de que ella se iba a llamar, este cuerpo, con esta mente que todavía no estaba madurita, porque a partir de los 12 años cuando se crea, pero que este cuerpo, en este mundo, en este plano, se iba a llamar Silvia Montesarria. Y entonces en toda esa historia, lo que Silvia ha vivido y la interpretación desde el ego de Silvia que le ha dado, esa es su historia de vida. ¿Yo soy Silvia? No. Silvia es una parte de mí. ¿Por qué? Porque yo también soy un estado de conciencia que está atenta a Silvia y su sistema de pensamiento, mente. Está atenta al cuerpo y su sistema de necesidades físicas y fisiológicas y está atenta a desarrollar o a comprender o a integrar su conciencia más elevada, espíritu, sentirse viva. ¿Ok? Entendemos esas tres partes. Entonces, ¿qué soy yo? Descúbrelo tú. Yo no te lo puedo decir. Es descubrir, quitar lo que cubre en base a todo lo que no te mantiene en paz. ¿Qué te comparto yo desde Silvia y de su experiencia? A que todo lo que somos nosotros está justo detrás, por ponerle un lugar, de un estado de paz. Si estás en paz con lo que sea que haya pasado en tu vida, con lo que sea que te esté sucediendo, con lo que sea, no es que te dé igual, sino una comprensión más alta y un estado de vacuidad o de vacío que le llaman los budistas, tú estás en la puerta, por decirlo de esta forma, estás en la entrada, en la antesala de lo que es el espíritu. ¿Cómo se nutre y se entiende el espíritu? Bueno, esto da para otro live, pero el espíritu se nutre desde la música, pero desde la música entendiendo desde la vibración, se nutre a través de la meditación, no las técnicas para meditar, que tenemos cientos, sino la meditación, ese espacio de integración con todo, se nutre a través del silencio, se nutre a través de muchísimas estados de lectura y de entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiero compartir en este live hoy? ¿Cómo identificar el ego? Pues si estás en un proceso de autodesarrollo, de autoconocimiento, estás conociendo al ego, ¿sí? Estás conociendo a la personalidad a través del enagrama, a través de la numerología, a través de la psicología, a través de 20.000 pautas y herramientas que nos han entregado hoy en día, que tenemos acceso a casi todo. Nos han entregado para que podamos, incluso los horóscopos que son tan antiguos, hablan de la personalidad, hablan de la máscara que utilizamos, ¿sí? Y eso no está mal, ni está bien tampoco, lo único que hay que usarlo. ¿Cómo lo identificas? Pues cuando estás en un estado de juicio, observa qué es lo que los demás han dicho sobre ti en tu infancia, ¿no? Observa cuál es el concepto que tú tienes de ti. Cuando hablamos de ese ti, estamos hablando de la personalidad. Pues dicen que soy buena, que soy mala, pues dicen que me comporto mal, pues dicen. Todo eso que dicen, el otro está hablando de sí mismo, pero también está hablando de un comportamiento, de cómo te ven a ti o cómo te proyectas a través del ego en el mundo. Y luego, sobre todo, el concepto que tú tienes de ti mismo, que es súper importante. Cuando tú haces una relación, por favor, escribe, que es importante sacarlo de la mente.
escribes en una relación de dicen que soy, o yo soy, ¿vale? Todo eso tú lo escribes y te das cuenta de que hay una personalidad que se apega a eso. Como vuelvo a repetir, el ego ni es bueno ni es malo, hay que decirle qué hacer. Yo lo interpreto, o por lo menos descubrí que Silvia funcionaba si la trataba como una niña. Y no es que sea una infanticida, sino si la trataba como... Silvia el sistema de pensamiento lo usa como sacándome del presente, ¿no? Es que te tienes que preocupar por esto, tienes que estar aquí a ver lo que te pasó en el pasado, que de esta manera te va a volver a pasar. Y en el momento en que tú pones un espacio de conciencia y dices, espera, estos pensamientos están sucediendo ahora, que yo me preocupe, que me ocupe antes de una situación en la que desde este momento no puedo hacer nada, eso no es real. Y como no es real, stop, aquí. Y claro, el sistema de pensamiento va en automático y además va alimentado por el ego, por la historia de vida. Entonces, ¿qué sucede con todo eso? Pues hay que cuestionarlo. Cuando uno cuestiona, tiende a localizar de dónde viene ese tipo de cuestionamientos y los puede cambiar. ¿El qué? Pues tu sistema de creencias. Así vas identificando al ego poco a poco. De verdad que es un reto que en este vídeo pueda explicar cómo identificarlo, pero aún así en cada live voy a seguir y tienes en mi canal de YouTube y aquí en IGTV muchísimos más vídeos sobre esto. Decirte algo más, y si tienes alguna pregunta, porfa, que así, házmela, que te la voy a responder porque así es más vivido. Cuando decimos, es que esa persona tiene mucho ego, bueno, es que esa persona tiene la misma personalidad que tú, lo único que varía es su historia. Esa persona se está dando a valer, a lo mejor, o está evaluándose en demasía, y el mismo ego tiene el que va de noble y humilde. Es siempre encontrar el equilibrio. Nuestro el gran maestro en psicoanálisis, el doctor Carl Gustav Jung, decía, cuando el ser humano consiga equilibrar sus polaridades, dejará de ser un ego, dejará de ser una persona, sino será muchísimo más, un ser mucho más elevado, ¿no? De alguna manera son esas palabras las que he leído más de una vez en sus artículos y en libros. Entonces, ¿a qué se refiere el ego? Al ego, si tú le dices qué hacer, lo hace. O sea, si tú te levantas por la mañana y le dices, eres maravillosa, hoy tienes todo el día por delante para sentirte como te da la gana. Y tú y yo, estado de conciencia, te digo cómo hacer. Si tú estás en un constante, si ese pensamiento está alimentando constantemente, con la mente constante, no valgo, no sirvo, no valgo, no sirvo, no valgo, no sirvo, ¿cómo te crees tú? ¿Qué pensamientos crees tú que van a salir? En el de, oye, es que soy maravillosa, o te vas a sentir espléndido o espléndida. No. Entonces, primero observa tu sistema de pensamiento, que eso no es el ego. El sistema de pensamiento es lo que el ego, o sea, el disco duro o personalidad o identidad, utiliza. Si tú identificas los pensamientos, identifica qué se dice de ti y qué dices tú, y ese tipo de personalidad que vienes utilizando en este plano, ahí ya tienes observado al ego. Ahí ya vas dándote cuenta de cómo funciona. Eso ya es un gran paso hacia un proceso de autoconocimiento, pero ahí no termina la historia. También conoce tu cuerpo, porque todo lo que el ego le muestra, le indica y le orienta, es como tu cuerpo lo va a somatizar o lo va a mostrar. Y ya no solo esa parte, por favor, nutre tu vida, nutre el espíritu. Lo que hace que estemos vivas o vivos es el sentirnos vivos. ¿Y para qué necesitamos al ego? Para actuar en función a ese sentimiento de vida, en cuanto a pertenencia, en cuanto a compartir con los demás, a dar, a recibir, a todo ese intercambio en las relaciones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay un ego bien orientado, cuando hay un ego bien guiado, verás a una persona, verás o sentirás o te darás cuenta de que esa persona utiliza un personaje que a ti te agrada, y eso es lo que tú tiendes a observar, o lo que tendemos a querer copiar del otro. ¿Ok? Dame un segundo. Todo el día hablando. A Silvia la tengo. Entonces, de esto se trata. De alguna manera es integrar esas tres partes: cuerpo, mente, espíritu. La mente no es el ego, la mente es el sistema, ¿sí? Es el sistema que el ego utiliza. El ego es el personaje que tú has elegido. De hecho, que tú y que yo.
De hecho, voy a compartir hay una metáfora que de alguna forma sí que se aclara muchísimo. Imaginaros que estamos, todos los que estamos aquí, o tú si estás viendo esto en otro momento, estamos en un casting. Y ese casting es para interpretar a María Antonieta o para interpretar a alguien, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos con una identidad y nos dice el director, ahora mismo tú vas a ser X, tú vas a ser María Antonieta, léete este guión, estúdiatelo bien e interprétalo, ¿ok? Cuando tú terminas de interpretar en el casting, te vas a tu casa y eres María Antonieta. No, ¿verdad? Bueno, pues en ese momento cuestiónate, ¿sí? Permítete cuestionar qué personaje estás haciendo aquí. Para eso tienes que tener unas miras un poco más abiertas al mundo espiritual, y el mundo espiritual nos dice, nosotros no somos lo que creemos ser, somos mucho más allá de eso. De alguna forma, si te centras en el sentir o estudias un poquito más de cuántica, no es tan espiritual así, sino más como física, te das cuenta de que antes de nacer nosotros ya este estado vibracional que somos está viviendo, experimentando en otro estado de conciencia que elige de una forma consciente e inconsciente, vamos a llamarla así, de elegir este proceso de vida, el destino está escrito. Tú, en lo más profundo de ti, hay una posibilidad de que hayas elegido vivir aquí, este momento, este espacio, esta identidad. Entonces, si tú has elegido todo esto que estás eligiendo, ¿qué haces en la queja sino en la gratitud? ¿Qué haces en culpar o querer encontrar una razón, una culpa hacia afuera, sino cuestionártelo dentro? Es un poco ahí a dejar esa cuestionamiento para que puedas integrar un poco más que en lo que considero hasta el día de hoy que es el ser, que de verdad me comprometo a hacer un live sobre esto. Voy a responder, ¿no? A ver, por aquí. Hola a todas, todos. Hola Sarita, Anthony. Hola Israel. Hola Diana, mi hermana de Colombia. Vale. Hola Desi Anastasio, buenas tardes. Abrazos y besos. Hola Isa. Vale, por aquí dice Desi, a mí me parece súper interesante el ego heredado. Toma ya. No sé si se dice así. El ego que nos han puesto las etiquetas desde bien pequeñitos. Mira, el ego heredado, pues si quiere a partir de ahora lo llamo así porque la verdad es que está interesante. Deciré, cuando nosotros nacemos, de hecho, esa pregunta creo que sale desde el ego, desde la separación. Cuando nosotros nacemos en un cuerpo, cuando digo nacemos, utilizamos un cuerpo, no solo el cuerpo nace, ya hay un espíritu. En ese espíritu es que ese cuerpo esté vivo, como expliqué antes. Entonces, este espíritu ya trae una información, ya ha elegido a ese padre, esa madre, esa ciudad, ese sistema de creencias, ese inconsciente colectivo familiar. ¿Qué pasa? Que el niño, desde la inocencia, por eso el Maestro Jesús decía, todos los niños entrarán en el cielo, en el reino de los cielos, todos los inocentes, mejor dicho, de los niños se lo puso algún cura, con todo mi respeto. Entonces, todos los inocentes, cuando volvemos a esa inocencia de la unidad con todo lo que somos, ahí no es que nos impongan un ego heredado o una etiqueta, es que es natural, necesitamos ese ego para vivir aquí. Como por ejemplo, imagínate a un niño que desde que nace va creciendo, de hecho el neocortes, la parte blandita del cerebro todavía no la tiene, eso va creciendo en función, hasta los 3 años en función a lo que va viviendo, y ahí tú no le estás imponiendo porque el niño no entiende con una razón y una lógica. Ahí nosotros como niños, como bebés, perdón, vamos absorbiendo todo ese tipo de información, lo que hacen, lo que sienten, lo que perciben, cómo se comportan, todo eso es vibración. Luego, a partir de la adolescencia, de la edad de adolecer, que es cuando nos duele, ahí es cuando ya se sitúa una personalidad o ego. ¿Y cómo lo hacemos también? Igual, absorbiendo lo que nuestros padres y maestros, hermanos, todo nuestro entorno siente, además de lo que nos dicen. No solo eso, esa es una súper mega pregunta. Además de lo que nos dicen, ¿ok? Así que bueno, de verdad que voy a seguir hablando mucho más sobre el ego, pero bueno, esta parte de aquí. Pero sí que hay como una creencia popular de nos pusieron limitaciones. A ver, ¿qué le llevó a tu padre y a tu madre
a llevarte a esa limitación. ¿Qué peligro, qué error, qué confusión tuvieron? Porque si tú ahora tienes 20, 30, 40, 50 años, eres consciente de eso, ¿qué haces alimentándolo? Ya eres libre, ya tienes un ego que puedes ir tú modelando de la manera que te dé la gana, ¿sí? Pero hay mucha gente que se queda en la excusa, ¿no? No es tu caso, por lo que estoy leyendo, pero sí, no es que como mi padre me dijo que yo era tonta, pues me he creído toda la vida que soy tonta. Ok, amiga, no te has dado cuenta hasta ahora. Ahora, ¿te conviene, te interesa ser tonta? No, pues ahora soy lista. ¿Y qué? Eso es lo ideal de modelar al ego, de modelar, no sé cómo sería la palabra. Dice, soltarse no es fácil. Nadie se debe soltar del ego si no entramos en un estado de coma. Al ego hay que observarlo, entenderlo, respetarlo y sobre todo usarlo, ¿sí? No al ego como se ha comprendido que el ego es la superioridad, no, eso es soberbio, eso es prepotencia, eso es superioridad, no. Es el sistema de identidad que yo estoy utilizando aquí, error genético original, creer originariamente que soy esa personalidad o ese personaje. Cada día nos estamos poniendo máscaras. Ahora yo tengo la máscara de Silvia, la que te está hablando del ego. Cuando me vaya luego a cenar con mi mejor amiga, pues con ella tengo la máscara de amiga. Cuando esté con mi familia, tendré la máscara de hermana, Cada tenemos máscaras, más caras. No somos exactamente iguales con todo el mundo y quien diga que sí, se está engañando a sí mismo. Tú no te comportas igual con un desconocido que con un conocido. Eso no quiere decir que tengas el mismo sistema de creencias, pero el comportamiento, cuando te comportas de mentira, ¿sí? Porque luego en tu interior, ¿cómo es tu ego? ¿Cómo es ese diálogo entre tú y ese sistema? Eso es lo interesante, porque lo de fuera de alguna manera nos entretiene, pero lo de dentro nos enseña. A ver qué dice Anthony. Me parece que tiene que ver con el miedo también. El miedo no es ego, el miedo es una emoción. Y una emoción, si realmente es miedo, Anthony, es una emoción basada en creencias. Más que decir, vale, identifico que tengo miedo, me da miedo. ¿Pero realmente me da miedo? ¿O es una excusa que estoy usando para no hacer? El miedo real que interpreta nuestro cerebelo o sistema dirigido por nuestro sistema nervioso, ¿te paraliza o te hace que huyas? Pero es un miedo que lo vives en todo el cuerpo, ¿ok? Entonces, si es un miedo a no tengo información, me falta fuerza, valor, perseverancia, incertidumbre, eso no es miedo, son otras cosas etiquetadas con miedo. El ego no utiliza el miedo lo estás utilizando tú para no hacer. Es que hay que tener un poquito ese concepto bastante claro. Entonces, si estamos hablando de miedo al futuro, vale, nadie somos, ahí te falta valentía, porque nadie tiene como una bolita mágica que te va a decir qué vas a hacer mañana. Ahí te falta ese valor de avanzar, ¿sí? Por ejemplo, estoy suponiendo. Y el ego, el personaje, ha vivido y vive en un sistema de creencias en el que el miedo le saca algún beneficio. Si no, no lo estaría utilizando. Ay, no, Silvia, porque a mí me gustaría viajar y si no tuviera miedo. Ok, si no tuviera miedo, ¿cómo lo harías? Así, así, así. Ok, pues agarra el miedo, te lo pones en el bolsillo y lo haces. Y una vez que lo superas, superado el miedo. Pero el miedo real no lo supera nada porque el miedo real está hecho para que sobrevivas. ¿Ok? Pero bueno, tendríamos que extender un poquito más esto, Anthony. Hola Isa, hola Vero, Perú, ay mi gente. A ver, Israel, ¿qué nos dice por aquí? Creo que es Diego. Tú eres Diego de Monterrey, ¿verdad? Porfa, ¿me puedes hablar sobre cómo lograr la conexión de mi espíritu con mi personaje que ya voy descubriendo? Yo lo que he vivido es cuando me llega ese flash de decir algo o de aquí es... Bueno, yo puedo interpretar el inconsciente, pero medium no soy. A ver, Diego, ¿cómo lograr la conexión? Parte de la premisa de que ya estás conectado. Si no estás conectado, no estarías vivo, no estarías escribiendo, ni estarías aquí atento. Estás conectado. Lo que sí quieres, o de alguna manera quieres llegarme a dar a entender de cómo vivir más en esa conexión, ¿no? O cómo estar más atento a esa conexión. Vale, necesitas meditar. Meditar, o sea, lo que utilizamos son técnicas, ¿no? Música, audios guiados, estados de silencio, paz. Meditar es observar, dejar de hacer fuera para entrar a un espacio de quietud dentro.
Cuando tú estás en ese hábito, es como decir, Silvia, quiero aprender a escribir, pero no me sé las vocales. Empieza con las vocales, que es la meditación. Luego continúa con la lectura. De hecho, muy pronto voy a hacer un regalo que es en qué consiste, es un manual es en qué consiste la fórmula 303 para que en esa conexión cuerpo, mente y espíritu la puedas alimentar en un hábito transformador brutal. ¿Sí? Y Diego, recuérdamelo, todos los que queráis que os mande ahora mismo ese manual, me lo podéis mandar, me podéis pedir por privado al correo, darme un correo, que os lo mando. Pero Diego, no te puedo exponer tan extensamente ahora, no te puedo responder esta pregunta, pero me lo dejo como nota, ¿vale? Pero simplemente es simplificar con la mente simple. De si tengo flashes, ya voy dándome cuenta de que es Diego, voy atendiendo un poquito más ese pensamiento, estoy más en quietud. Vale, aquieta. Aquieta no es que pare y te quedes quieto, sino simplifica el ruido mental, simplifica el cuestionamiento de que todo tendría que ser diferente. Nada, quédate más en un estado de presente, ¿sí? Con tus planes, tus ideas, tus valoraciones, pero más aquí y ve entrenando eso. Y en el momento en el que me mandes tu correo, te paso el manual, porque te va a encantar cómo alimentar a diario el cuerpo, la mente y el espíritu. Pronto voy a hablar de eso. A ver qué nos dice Desi. ¿Puede ser por miedo, como dice antes? No, es que el miedo es una emoción que está adherida a una creencia. Entonces el ego se alimenta de esa creencia. Esa creencia es el disco duro del ego. Hay que cuestionar cuál es la creencia. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué exactamente? Hay que ponerse enfrente, ¿sí? Sí, creo que muchos lo usan como excusa para todo, completamente. O sea, para mí la palabra miedo es que me da miedo. Vale, es que no tiene ganas. Porque el miedo se nota en la mirada, se nota en el sentir, se nota en la expresión. El miedo asusta, por ahí el miedo. Todo lo demás es como una moda social de, no cambio de profesión porque me da miedo. No estás preparada. Entonces prepárate y avanza. Si no, no querrías cambiar, solamente estás hablando por hablar, ¿no? Bueno, y de la palabra intentar vamos a hacer también un todo. Quiero decir que se excusen su ego heredado. Sí, completamente, con la mente completa. O sea, ¿cuántas personas o seres humanos, creyendo que son personas limitadas, se excusan en, no, como mi madre me dijo que, mira, es más, para que veáis que no existe ni nada ni bueno ni malo, por lo menos en mi paradigma. Mi madre decía siempre que yo era muy obediente. Mi hija es muy obediente, mi hija es muy fuerte, ¿vale? Es que mi niña, ella es muy obediente. Allí donde fuera, yo la llevaba de la escuela, de la manita, y ella siempre era muy obediente. A mí eso me ha costado la vida poder superar esa obediencia, porque vivía completamente en una rigidez de obediencia. Tengo que ser buena, tengo que ser atenta, tengo que cuidar de los demás, y me costó muchísimo salir de esa creencia, aunque aparentemente parezca que es bueno, ¿no?, para la sociedad. Lo es fuerte, mi hija es fuerte. Y no podía permitirme momentos de vulnerabilidad ni debilidad. ¿Por qué? Porque estoy haciendo por amor a mi madre, por creer que eso en ese momento era una virtud para mí. Y de hecho cuando me sirve lo uso como virtud, pero cuando no. Entonces, por favor, vamos a identificarnos más, o mejor dicho, a desidentificarnos más. Vamos a identificar esta semana que es el ego, y la próxima semana, el próximo live lo voy a dedicar en enseñarte el para qué disociarnos. No para qué identificarnos más, ni para qué divorciarnos, sino para qué disociarnos del ego. No os imagináis el nivel de salud mental, emocional, física, en relaciones que vais a descubrir. Pero sí, esta semana, por favor, identifica cómo es tu ego. Identifica, júzgalo. Es triste, es alegre, es competitivo, es todo, ni bueno ni malo, todo en la misma olla. ¿Qué dicen? O sea, pregúntale a tu gente, oye, ¿cómo me ves? ¿Qué piensas de mí? Sabiendo que estás hablando del ego, ¿no? Y te voy a mostrar la semana que viene también cómo disociarte en tu día a día. Es divertido, por lo menos al menos yo lo hago divertido. Aquí hay gente que me mira así como diciendo, wow, los demás me ven como locos, pero bueno, bienvenido a otro paradigma en el que, aunque sea loco, pero feliz y sano. Así que nos vemos el miércoles que viene a las 8 en España con la siguiente live, Disociate del Ego. Si quieres volver a ver este vídeo, lo vas a tener en IGTV o en mi canal de YouTube. Te agradezco que te suscribas.
y te voy a dejar en mi canal de YouTube, hay un ejercicio que se llama ejercicio... espérame que lo tengo aquí abierto. Ejercicio Conociendo el Ego con Silvia Montes. Hay una primera parte donde explico un poco más sobre esto de nuevo y luego hago un ejercicio en el que simplemente se cierran los ojos y te acompaño a cómo desidentificarte del pensamiento. Ya está, sencillo, fácil, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí. Déjame tus comentarios y te contesto rápido. Bye.